al algoritmo. Damas y caballeros, bienvenidos a los míticos vídeos de 1 hora donde los editores me mandan el meme de recuerdos de Vietnam, porque se viene en un punto creo que perfecto para traerlo, ya que de aquí a exactamente unos 4 meses, cuando salga Columbina, va a cambiar muchísimo el meta y seguramente se van a liquear más carries futuros, los cuales haré alguna mención de qué puede ocurrir con Genshin Impact, pero ya tenemos de forma muy establecida Flints, Nefer. Entendemos el meta de Notcry a pesar de que pueda seguir evolucionando con más reacciones lunares, y hoy toca actualizar el vídeo que suelo hacer cada medio año aproximadamente y que me pedís cada 2 meses de tier list de equipos meta de Genshin Impact, el top 10 de teams actualizado a la 6.1 que sale en Nefer, que es Luna 2. Así que bienvenidos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Me hace especial ilusión hacer siempre esta clase de vídeos, por un lado porque os gusta mucho y segundo porque disfruto un montón después de todo el trabajo que siempre conlleva hacer esto y la evolución y cambios que ha habido desde la última tier list de equipos meta y en el juego, el combate, las builds, la construcción, los personajes y el conocimiento y entendimiento de todos los jugadores y la comunidad de Genshin Impact. Así como decía, un buen like, una ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordaros que tenéis habilitada la opción beta de YouTube de los puntos del hype, dejar vuestros puntitos del hype sobre todo a este vídeo para que llegue al cielo a más de 100.000, para que entre en tendencias, que hemos entrado varias veces en tendencias gaming de habla hispana, que esto ya no es ni siquiera Genshin, es salirse de Genshin. No sé cómo agradecerlo con palabras, pero gracias, que es lo primero que os tiene que hacer, agradecerlo. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo. Recordad que hay 2 bendis al día para regalar para vosotros, por apoyar el canal Free to Play. Gracias por estar ahí un día más. Y empezamos con la tier list de equipos meta de Genshin Impact. Vamos a empezar, siempre fue un top 10, pero voy a iniciar con unos pequeños puestos honoríficos, que son equipos que estaban anteriormente en el top 10, pero con la llegada de Nefer y de Flints acaban de salirse del top 10 y que, en mi opinión, no creo que remonten por diversos motivos, pero dentro de lo que cabe, fuera del top 10, siguen siendo estables, decentes, y varios de ellos se han visto incluso en conflagraciones. Entre estos 5 o 4 equipos del bonus que os voy a dar estarían versiones Prime de equipos de Hu Tao, que os puede sorprender con muchas constelaciones, con Furina C2, Yelan C1 Aqua, Xianjun y la propia Hu Tao, la Tombstone o el Hu Tao Descendentes, aunque no es full a Descendentes. Equipos de Hyperbloom puros, ya que es verdad que el Auma llegó a mejorar y bufar los Hyperblooms. O los equipos de Alhaitham, que todos conocéis, pero realmente el equipo top donde están Lauma y Nahida no es un Hyperbloom, es el equipo de Nefer de Bloom Lunar, que hablaré en la tier, con lo cual los Hyperblooms a día de hoy han salido de los 10 mejores equipos del juego a pesar de seguir siendo extremadamente sólidos, sobre todo para jugadores nuevos. Luego tenemos equipos de Clorinde, también son muy poderosos por esa core de Hyperbloom o de Aggravate, pero ya tenemos a Varesa y a Flints muy por encima y el daño total que puede tener Clorinde incluso con constelaciones no supera lo que veréis a continuación. Y también equipos de Navia. Navia, de hecho, es la que se queda al límite de entrar al top 10 y de hecho podría entrar al top 10 si no fuera porque el equipo que hay ahí requiere menos inversión, tiene mayor techo y tiene mayor mínimo, que esto es lo más importante, que hay equipos que con mínimos pueden hacer bastantes destrozos. Es uno de los mejores equipos de 4 estrellas del juego el que ha desplazado a Navia. Así que un pequeño bonus track para iniciar, dejadme en los comentarios: Phil, en ese bonus track falta mi equipo. Phil, fundadísimo el señor de la pantalla, ya está diciendo cosas raras y mamadas y desinformando. Pues vuestro equipo no está en el top 15 ni en el top 10, así que se siente, alguno por ahí faltará. Pero ahora sí arrancamos con el top 10. ¿Quién arranca en el top 10? Está casi a la par de Navia, ha desplazado a Navia. Y además os tiro otro dato más, y es que ya sabéis que llega Sandrone con los cristalizados lunares. Y realmente el Geo lo va a monopolizar muy posiblemente Sandrone, porque ya hace 2 años de Navia en el juego. Y si bien Navia vino para mejorar a Ito, Sandrone vendrá para mejorar a Navia, y Navia pues ya directamente tiene los días contados, por desgracia. Entonces, el top 10 es el equipo de Gaming. Gaming aún
equitativo central, Gaming a techos con constelaciones y Gaming a mínimos. Gaming tiene un mínimo que de hecho ha mejorado más todavía y mejorará en el futuro. Se puede jugar el equipo de 4 estrellas full de Diona C6, Rosaria, Bennett y el propio Gaming. Se puede jugar el, digamos, equipo equilibrado que es el Bennett, Xianjun, Citlali, Gaming. Y se puede jugar a techos teniendo la C2 de Citlali y la C2 de Xianjun, que la C2 de Xianjun te da un daño descomunal a Gaming y la C2 de Citlali baja la resistencia a Spiro, aparte de las resistencias base que ya baja, 20 de forma C0 base, Citlali 20 otro más la C2, y le da 250 de maestría a Gaming, permitiendo el propio Gaming capear la proporción crítica y llegar a bonos de maestría y ataque que no tienen mucho sentido, casi comparándose como un 5 estrellas a pesar de sus multiplicadores entre comillas base. Es Gaming C6 lo que se llega a contar, la C6 nos da 20 de probabilidad y 40 de daño crítico en descendentes, permitiendo capear la proporción con el set de cazador fantasmal, y los equipos de Gaming, teniendo en cuenta variantes full 4 estrellas, el poco coste que puedan tener, que todas las cuentas tienen a Citlali y a Bennett, Xianjun no tanto, y que el techo potencial de Gaming es una locura, aunque todo el mundo no pueda acceder a él, aunque mucha gente se plantea hacer de Citlali para jugarse a Mavuika, Gaming aparece por aquí en el top 10 y digamos que sobrevive y envejece siendo un 4 estrellas mejor que lo anterior. Top número 9. Este equipo realmente compite con el número 8 y el top número 8 y 9 se podrían intercambiar infinitas veces según las constelaciones de los personajes, la utilización y los soportes. ¿Por qué? Porque los actuales top número 8 y 9 de mejores equipos del juego serían el equipo de Mualani y el equipo de Kinich. Y los voy a explicar a la par porque tienen muchas coincidencias, además de que fueron los dos carries que salieron al principio de Natlan, que tienen un paralelismo muy interesante con estos dos carries que están saliendo al principio de Notcry, que son Nefer y Flins, y han envejecido bien, decentemente. Sí se ven en la conflagración Estigia mucho más que los personajes por debajo antes mencionados, y tienen, digamos, algunos problemas de personajes que se utilizan en sus equipos y sin embargo nadie juega a estos personajes en sus equipos. ¿Por qué? Porque el best in slot de Mualani y de Kinich tiene a dos soportes que están en los mejores equipos del juego y la gente no los juega con Mualani y Kinich, que son Mavuika soporte, los dos, cosa que Mavuika se juega de carry, y Furina. El best in slot de Kinich y de Mualani es Furina. Y Furina se juega con Skirk y muchos equipos por encima de ellos. Luego el equipo de Mualani va con Xilonen y el equipo de Bennett va, el equipo de Kinich va con Bennett. ¿Qué hace mejor o peor el de Mualani o el de Kinich? Básicamente que, por un lado, Mualani se aprovecha y se utiliza mucho menos en general los soportes más tops, porque Furina mucha gente la sustituye por Emily y nos da un equipo no más fuerte, pero sí más equilibrado, consistente y sinérgico, y la gente juega Kinich, Emily, Mavuika, quizá en el futuro Durin y Bennett. Y el equipo de Mualani sí que es cierto que depende bastante más de lo que es Mavuika y Xilonen, personajes que se utilizan en equipos mucho más arriba. Hay una variante Mualani que se juega mucho, no te da el mismo daño, pero es muy sólida y muy fuerte, con Sakarosa, que la gente quizá dice, bueno, Kazuha en otro equipo y tal, tengo un libro y una Sakarosa siempre, con el viajero Piro que aplica muy bien, y luego algún otro soporte extra que nos pueda beneficiar el daño de Mualani, como podría ser Mavuika para el bono de, como podría ser Nahida para la quemadura y el bono de maestría, o la propia Xilonen, etc. Están muy a la par de daño. Y de nuevo la diferencia entre los dos es, número 1, que Mualani mejora con constelaciones, pero no tanto, y tiene un techo muy estable a C0 arma, y sin embargo Kinich tiene una C1 y C2 extremadamente poderosas, y el techo de Kinich con esa C2 es ligeramente superior al de Mualani, ya que el estándar normal de Mualani es C0 arma, y Kinich, si no es C2 arma, pierde muchísimo en comparación, con lo cual hay gente que podría valorar a Kinich por encima de Mualani con el techo de C2 y arma de Kinich porque es mejor objetivamente hablando, y hay gente que podría valorar mejor a Mualani con el comparación de C0 versus C0 porque Mualani acribilla a Kinich a C0. Así que tenemos estos dos equipos, y son dos equipos que aquí dejo la mención honorífica, se juegan ahora mismo con Mavuika soporte, que posiblemente mejoren con Durin, y capaz tenemos alguna variante posterior con Mualani y con Kinich, porque están, como digo, top 9 y top 8 súper cerca el uno del otro. Siguiente,
otro equipo que además me permite mencionar a During y quizá mejorar During. Y es un carry que también salió en Natlan, que también mejoró a los anteriores, que también muchos mejoráis y que está hablándose mucho de este carry porque ha salido Flints y es otro carry electro que compite con todo lo que tenemos. Aparte, de hecho, recuerdo igual que Kinich, se me acaba de olvidar, pero es muy importante. Kinich ha sido superado por Nefer a C0, Kinich C2 versus Nefer C0 con los equipos de Nefer. Sí, señores, Power Creep es lo que hay. Y Mualani es un carry hidro y se dice que durante Notcry, si no es Columbina, será otro personaje y puede que sea Columbina con el DPS o la versión DPS de Columbina escondida detrás de constelaciones. Quizá Columbina como carry es una especie de Mualani mucho mejor que vaporice al igual que hace Mualani, pero haciendo infinito más daño y a lo mejor en vez de 3 mordizos como Mualani, 5 o 6 golpes mucho más fuertes. Entonces, igual Kinich y Mualani ahí tienen también un poco los días contados por el Power Creep. Kinich por Nefer y Mualani por algún carry hidro que haga su trabajo mucho mejor. Y sobre todo por Nubilet, que ya existe y está mucho más arriba. Ahora, top número 7. Equipo sobrecarga de Varesa. Varesa a día de hoy tiene una segunda variante que la menciono por curiosidad. Sobre todo por mucha gente que me dice, Phil, tengo a Inefa pero no saqué a Flints. Pues algún carry electro tendrás, digo yo. Varesa, Inefa, Xianjun, que debes tener Xianjun, que es el best in slot de este equipo, y Furina es una segunda variante de equipo de Varesa de electrocargados lunares que se adapta, de hecho, a los equipos de Notcry y que quizá con Columbina en vez de Furina mejora bastante, pero la variante pura de Varesa y el mayor daño por rotación es el Varesa sobrecarga. Varesa, Chebrus, Yansan y Mabui que soporte. Sí, señores, estos equipos se ven perjudicados porque tienen a Mabuika soporte y Mabuika la jugáis de carry casi todos porque es el mejor o segundo mejor equipo del juego. No os hago spoiler porque esa parte voy a explicarla mucho mejor y voy a contaros qué ocurre con los dos mejores equipos del juego, 3 prácticamente actual, porque tienen un techo muy loco y unos potenciales muy altos, pero ocurre que estos 3 equipos que necesitan a Mabuika soporte, si tú quitas a Mabuika del equipo, el equipo empeora bastante. Yo sé que mucha gente juega a Xiangling también, aunque los cooldowns de Xiangling de 20 retrasan y perjudican la rotación y la aplicación de 14 también. Xiangling tiene una función distinta, tiene mucho coste de energía, requiere pues que tengas una recarga increíblemente alta. Xiangling está hecha para vaporizar fuera del campo y no para aplicar como hace Mabuika. Entonces, quién sabe si Varesa con During mejorará. Pero desde luego Varesa está aquí como top 7, recordando también que existe el Power Creep y que Varesa salió después que Kinich y Mualani y vino a mejorar a Kinich y a Mualani. Varesa a día de hoy se ha visto superada por Flints, desde luego, a igualdad de constelaciones, igualdad de equipo, igualdad de condiciones y sobre todo teniendo en cuenta que la comparación actual es verdad que Varesa tiene 2-4 estrellas, Yansan y Chebrus, pero Flints tiene 2-4 estrellas, Sakarosa y Aino, que sí o sí van a ser mejorados por 5 estrellas en el futuro, que le van a dar mucha más ventaja al equipo de Flints frente a Varesa. Hay un debate abierto en redes de ¡ay, Varesa, Flints! Y ocurre como lo de Najida Lauma. No se puede tapar el sol con un dedo, es muy fácil comprobar cada uno la realidad, pero existe una parte de la comunidad que como no sacó a Flints y quiere justificar eso porque no tenía protogemas o lo que sea, en vez de decir, bueno, Flints es mejor, pero lo esquipeo porque no me conviene. ¡No, Varesa es mejor! Y Najida es mejor que Lauma. Ok. Es lo que hay cosas que son imposibles de alterar como realidad, pero Varesa actualmente está en el top 7 de DPS del juego, que quizá, y esto sí puede pasar, During mejora los equipos de Varesa. Seguimos con el top número 6 y esto os va a sorprender bastante porque es un carry que viene pronto, es un carry que hay otro carry que hace lo mismo exactamente y ese es el único problema que tiene este personaje, que no es malo del todo, pero de nuevo vamos a ver soportes repetidos y esto nos da lo que explicaba yo siempre de los must pull y de que no hay que tirar a lo que te gusta, sino hay que tirar a lo que te ayuda a la cuenta para luego sacar todos los recursos y hacer un poco el mono al final y hacer lo que te gusta después de exprimir el juego, porque tenemos el equipo de Arlequino. Arlequino tiene 2 variantes principales con máximo techo de daño actualmente en el juego, pero hay una que es infinitamente más cómoda y defensiva que la otra, dando un daño prácticamente superior. Pero os voy a hablar de las dos, porque están súper cerca y rankean aquí, que son la que yo recomiendo y os cuento mucho en los vídeos, que es Arlequino, y como soportes, Furina, Citrali y Silonen, los mismos soportes de siempre. Todo el rato igual, los mismos soportes. Y luego está la variante de Arlequino, Furina, Kazuha, Bennett.
los mismos soportes de siempre. Y básicamente esta segunda variante con Kazuha es la menos jugada, la más complicada y la que realmente necesitas, digamos, que ocurran cosas de una forma muy coordinada para que todo pase bien, ya que te tienes que imbuir la ulti de Kazuha con hidro para aplicar más, pero meter un torbellino piro después de la ulti de Bennett, perder tiempo y entender muchas cosas del juego sobre aplicación, sobre cosas técnicas, que en este vídeo pues no os preocupéis, tampoco vas a ponernos muy técnicos, hoy intento ser Razor en este vídeo. La cuestión es que el Furina, Citral y Xilonen es más elemental de Arlequino, combo de Xilonen, combo de Furina, combo de Citrali y ala, a pegar con Arlequino como te gusta. Entonces, el top número 6 es este, pero tiene dos problemillas. Y es que todos estos soportes están en equipos más arriba, más jugados que la gente actualmente tiene en sus cuentas y que Arlequino hace lo mismo que Mavuika, pero un poquito peor. Entonces Arlequino, desde que salió Mavuika, ya no vende. Arlequino es uno de los dos personajes más antiguos que están sobreviviendo en esta tier, que son Arlequino y Nubilet desde Fontaine y Furina como soporte. Y básicamente aquí Arlequino, yo no sé si el día de mañana cuando salgan algunos piros extra en Notcry o quizá se dice que va a haber un vaporizador lunar, pues baje o quizá la gente deje de jugar a Arlequino a pesar de ser el personaje que rompió ventas y tiene el récord actual de ventas en un solo banner de Genshin Impact. Así que top número 6 actualmente el equipo de Arlequino, muy fuerte. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 336, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 376 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Top número 5. Aquí os voy a contar que hay un top número 5 que tiene un poco de trampa. Y digo trampa porque el mismo personaje aparece más arriba en otra subvariante de equipos que seguramente os sonará mucho, compitiendo por los mejores equipos del juego. Pero realmente este carry, este personaje y este equipo sí oscila si separamos sus dos cores, porque la otra core es una core prestada que realmente no es suya. Y a nivel de jugabilidad y conocimiento de los jugadores, a día de hoy realmente la gente ya no está jugando el otro equipo, sobre todo porque es mejor desligarlo de ese otro equipo, y sí, hablo del Permafrost, de Skirk y del Intergaláctico, y prefieren tener dos equipos distintos para poder afrontar retos, o la gente está jugando los equipos de Skirk puros, sin Nubilet. ¿Cuál es el top número 5? Actualmente es Nubilet. Nubilet ha sido superado en algunas condiciones porque en el Intergaláctico no es muy poderoso, pero si hablamos del equipo puro de Nubilet, que se podría considerar alguna variante de Permafrost sin Skirk, que sería la Skirk Nuker del Intergaláctico, con Citlali o su monohidro puro, que es lo que se jugaba antes de que llegase Scoffy o Skirk, que sería Nubilet, Furina, Xilonen y Kazuha, estamos ante un equipo sumamente poderoso, con un sustain altísimo, con el auto-healing del propio Nubilet, con un daño multi-target muy alto por el tema del chorro, y con el pedazo de bug que lo convierte en el mejor equipo del juego indiscutiblemente, que es lo de cuando juegas en PC, quitas el capeo de DPIs. ¡Phil, ya estás hablando en chino! Simplemente los DPIs es la sensibilidad de tu ratón para que hagas y hagas esto de girar y los enemigos reciban el mismo tick varias veces por el tema de dar la vuelta a 30-60, y pues realmente tienes el equipo con más daño por rotación del juego, pero es el bug de Nubilet de dar vueltas al chorro este que parchearon, luego no, a la gente le gustó, era un meme, tal, no sé qué. Pero bueno, si no contamos con eso, que la mayoría de gente realmente no lo hace fuera de que sea un meme, es el quinto mejor equipo del juego, el Nubilet monohidro, sin contar el equipo de Skirk, porque el equipo de Skirk es un tier aparte, que no es un puesto que ocupe Nubilet doble, básicamente. Top número 5, equipos de Nubilet. Nubilet está más arriba, no se preocupen, con otro equipo que es prestado. Top número 4, actual, y de hecho con potencial de subir, que aquí es donde va a sorprender todo, pero es lo que nos da el juego. Es el equipo de Flins.
Flins, Inefa, Aino, Sakarosa. Teniendo en cuenta que este equipo, siendo el top número 4, aún tendrá una Columbina que mejorará mucho a Aino y quién sabe si el equipo de Flins competirá con los mejores equipos del juego. Y en mi opinión, dice mucha gente que Yahoda en vez de Sucrose, ni idea, pero en un futuro cercano, capaz, no sé si During, siendo un sub-DPS de este equipo, haciendo super vaporizados sobre el electrocargado lunar y electrocargado base, y bajando resistencias y dando quizá bono de maestría al equipo parecido a lo que hace Sucrose, sea una mejor Sakarosa y encima cure. Igual ya no cura During, igual cura detrás de constelaciones, igual hay una polémica gigante con el kit de During, igual el kit de During tendremos algo bastante más sólido y confirmado cuando salga la 6.1 con Nefer de aquí a 2-3 días de que veáis este vídeo. Pero el sólido equipo confirmado de Flins y su potencial futuro, sin contar su potencial futuro, ocupa el puesto número 4. Los electrocargados lunares de Flins son una salvajada. Puesto número 3. Otro equipo con menos potencial de crecimiento, pero que sale en 3 días, que es el equipo de Nefer. Nefer tiene unos mínimos muy locos, digamos que balanceados y nerfeados, con la necesidad de healing detrás de la C1 de Lauma, pero bueno, un Nefer C0, Lauma C0, Nagia C0, Aino C0, o en vez de Aino igual, como Aino C0 igual no te da la C1 80 de maestría, la C6 que te da bono daño a las reacciones lunares y tal, igual Aino C0 se puede sustituir por Kokomi y Icy para que cure y pues el set de instructor y tal, o bien he visto equipos pues con Diona también, quien no tenga Lauma para dar ese bono C6 de 200 de maestría al equipo, alguna cosa así, pero el main Nefer normal es una salvajada C0, tiene menos recorrido y mejora que lo que tiene Flins, sinceramente, a menos que salga algo que mejore en la gira en el futuro. Y Columbina va a venir aquí a mejorar mucho el de Nefer, pero estamos contando a Nefer como top 3 equipos del juego sin Columbina. Imaginar cuando salga Columbina, no es el imagina de Ludvar, tranquilo, o sí. Imagina que vuelve el imagina. Nefer, damas y caballeros, es lo que hay, son números y veremos esto confirmado cuando salga el personaje. Ya el equipo de Nefer con Lauma C1, C2, Najira C2 que muchos tenéis, quizá en el presente Aino C6 quien tiró por Flins, que lo veo difícil, y Nefer C1, C2 no tiene absoluto sentido porque la C1, la C2 de Nefer es una especie de daño a lo bruto sin cambiar mucho más de lo que ya es. No es como la de Flins que le da más mecánica, más energía, 3 mini ultis en vez de 2. Las constelaciones de Nefer son otro maldito nivel y le dan la posibilidad, posiblemente el día que salga Columbina, de competir Nefer con los mejores equipos del juego actuales. Y nos vamos a la parte, digamos, un poco más larga del vídeo, pero que voy a intentar sintetizar y os explico porque todos sabéis actualmente que los 2 mejores equipos del juego, 3 entre comillas, son Mabuika, Skirk y la variante intergaláctico de Neuvillette, Skirk, Furina, Scoffy, que es una variante del equipo de Skirk, pero con Neuvillette en vez de Citlali, habiendo una rotación doble de DPS donde Skirk hace su ulti nukeada, o puedes variar rotaciones haciendo Skirk como DPS y luego rotando a Neuvillette en la segunda rotación y variando los elementos y bueno, un poco de cosas ahí. Aquí Neuvillette sí brilla y Neuvillette sí se va directamente en un equipo, digamos, puro, que es una mezcla con el equipo de Skirk, a segundo mejor equipo del juego y también además a mínimo, sin tanta constelación e historias, incluso el DPS más alto sostenido en una cuenta con todo a C0. Podría ser el mejor equipo del juego. Y teniendo en cuenta pues, que tiene Neuvillette otro puesto más abajo, le suma un plus, digamos, de se ahoga el señor de la pantalla, trabaja hablando y no sabe hablar. Le suma un plus de valor a Neuvillette como personaje. ¿Cuánto? Teniendo en cuenta que hay Mabuika, Skirk, Nefer y Flins a día de hoy por encima de Neuvillette. Pues realmente sigue siendo sólido, pero si tenemos en cuenta que al final saldrá un mejor carry hidro y quizá puede que sea Columbina con constelaciones pudiendo jugarse de carry, no solo de soporte, no está mal el aporte que tiene, pero se quedaría a día de hoy a la altura de Arlequino o de Varesa, es decir, por debajo del top 4 o top 5 de DPS que serían Mabuika, Skirk, Columbina, Nefer y Flins, así muy rápido. Entonces, ¿siempre haciendo la pena? Eso es otro vídeo cuando runé la 6.2, que se dice que vendrá la 6.2, y tiene aquí un puesto honorífico. El puesto real que tendríamos a competir por mejor y segundo mejor equipo del juego, el equipo de Skirk, que se puede jugar con Citlali, pero se comparte Citlali con Mabuika, entonces no se juega Citlali.
Yelan, quizá Yelan C1 y Aqua sería una de las mejores alternativas por el daño bruto que tiene Yelan y el bufo de daño infligido que le va a dar Yelan a Skirk más la consonancia hidro que mejora el daño de Furina y de Yelan. O variantes, ya sabéis, con Mona, que es del permanente, con Nobleza, Cazador de Dragones y toda la historia. O Mualani soporte, cosa que mucha gente dirá, mira, Mualani también aparece por ahí, es interesante Mualani. Pues hombre, pues lo es. Lo que pasa es que a Mualani le pasa lo mismo que Nubilet y es el peligro de un posible mejor carry hidro en el futuro, como podría ser Columbina, que está cerca. Entonces, ahí están todas las variantes de los equipos de Skirk. Es cierto que con Nubilet a C0, si comparamos contra el equipo de Mabuika a C0, es el mejor equipo del juego actualmente, muy amenazado por algún mejor equipo de Nefer con todo C0, posiblemente con Columbina, que todavía no es real esto, hay que esperar que salga. Pero tenemos el equipo de Skirk y por encima el equipo de Mabuika, la Motomami. Con constelaciones, Skirk mejora mucho su daño C1 y C2. La C2 de Furina es una de las potenciadoras más fuertes del juego, pero que sabemos que no funciona con Nefer Flins y posiblemente con las reacciones lunares en general del futuro de Notcry. Tenemos ahí a Citlali también con la C1 que da stacks de daño infligido al personaje en campo y la C2 que baja resistencia a hidro para que Furina haga más daño, aunque a C1 es donde más aporta Citlali. Y tenemos a Scoffy, que con C1 da 60 de crítico crío a sí misma como sub-DPS, de los mejores sub-DPS del juego, y a Skirk. ¿Esto es muy fuerte en los techos de los equipos de Skirk? No tanto como las constelaciones que puedes llegar a tener y el daño que suman los equipos de Mabuika. Y este es el verdadero top número 1. Si hablamos de top a todo C0, pues sí, podéis coronar el equipo de Skirk y está bien y es una locura. Pero cuando hablamos ya de Bennett C6, Xilonen C2 con el 45% extra de ataque a Mabuika, cosa que Mabuika ya sabéis que es el personaje con mayor ataque base del juego por su C2, que le da 200 más de ataque base, lo que le permite llegar al mayor ataque total del juego, con Citlali C2, que da 200 de maestría, más los 40% de reducción, o sea, de resistencia Spiro, más que te permite aplicar directamente, más los sets que puedes combinar el pergamino con el Petra o el instructor con el pergamino y cosas así. Y la C2 de Mabuika, que le da escalados extra con el ataque, le da más ataque, le da la bajada de defensa en los enemigos si haces bien la rotación, que esto es otro bufo que no tiene sentido, el 200 de ataque base, y los multiplicadores de Mabuika que le permiten llegar al mayor ataque total del juego, más si llevas un reloj de maestría y maestría en substats, más la C2 de Citlali, superar los 500 de maestría, más capear la proporción crítica para maximizar la fórmula daño de Genshin, entendiendo las nuevas rotaciones que hay de Mabuika para poder derretir el máximo de los derretidos posibles de Mabuika, de hits. Mabuika nos da con constelaciones en su equipo el mejor equipo del juego, el mayor daño por rotación existente, y para vosotros en muchos casos, incluso a C0 aprendiendo a derretir bien su ulti, os da que muchas salas del abismo literalmente desaparecen en la ulti de Mabuika y no tenéis ni que aprender a derretir sus cargados después. Mabuika es el actual mejor equipo del juego. No se ha ido una hora el vídeo, sorprendentemente. Ya asustaba a la gente y los editores estarán diciendo ¡bueno, el Fizzly! He intentado sintetizar, podría haber hablado de builds de los personajes, hay una build por cada personaje. Podría haber hablado de rotaciones, igual de los mejores equipos del juego cuando salen los personajes. Hay vídeo de los equipos de Skirk y hablo de su rotación. Vídeo de los equipos de Mabuika, hay un vídeo muy famoso de Genshin Impact que es cómo hacer más de 1 millón con Mabuika, que todas las cuentas han aplicado y mucha gente al ver ese vídeo ha superado su récord de daño en el juego, en el logro El Castigador, ir a buscarlo, que sale vuestro récord de daño en vuestra cuenta. Mucha gente con ese vídeo, la mayoría de la comunidad habla hispana, han roto y superado el récord que tenían y tienen récord actualmente de daño con Mabuika. Y podría haber entrado más factores, pero sobre todo aquí tenemos dos constantes que creo que como conclusión final del vídeo son muy interesantes a compartir con vosotros. Uno, los soportes son los mismos. Son Citlali, Xilonen, Furina y si acaso Scoffy, pero para menos equipos. Y Bennett. Son los mismos todo el rato. Lo mismo. Y Mabuika soporte también. Y lo segundo es que Columbina va a salir como soporte y muy posiblemente haga que, quizá en mi opinión dije que va también como soporte a aportar al equipo de Skirk y se va a ver en el equipo de Skirk, en el equipo de Nefer, en el equipo de Flins y quizá cuando salga During también aporte al equipo de Varesa, al equipo de Kinich, al equipo de Mualani. Estos equipos que juegan con Mabuika soporte básicamente y entonces
aumente y crezca, digamos, todo el daño, el DPS y los equipos generales de Genshin, que quizá Newbillet y Arlequino, simplemente por lógica de que son los dos DPS de Fontaine que tienen 2 años, es decir, los dos más antiguos que han sobrevivido, sean los que se queden un pelín más atrás, muy posiblemente, esa es mi opinión, y que como veis, Hoyoverse con los soportes correctos puedes armar todos los equipos, los 10 mejores del juego, y lo que realmente hay que elegir sabiamente es los carries, porque Carries Impact tiene la mitad de personajes del juego siendo carries, y los carries son el byte de construcción, el byte de recursos, el byte de deseos y el byte de que todo el mundo quiere todo carry. Quiere todos los carries y quiere que todos los personajes sean carry. ¿No os imagináis la gente que quiere jugar Shinonen carry porque se imbuye de Geo, Furina carry con la C6 porque es su personaje favorito, el Bennett carry en su momento hace muchos años que era bastante estable, hace muchos años ya no, y todo lo demás carry que os podáis imaginar? Entonces, teniendo en cuenta esto, daría como consejo final, y creo que lo he dicho en algunos otros vídeos y os sonará, pero a quien no le suene, esto os va a cambiar bastante la percepción de Notcry, os va a ayudar muchísimo. Van a salir muchos carries, va a salir Barca, va a salir Sandrone, va a salir alguna sorpresa como Skr que salió de sorpresa y siempre salen por ahí cosas que no esperábamos. Van a salir muchos carries, seguramente más de 4 o 5 en lo que falta de Notcry, teniendo en cuenta que ya han salido 2 y que ya están en el top y que seguramente se vayan a competir por el... Ya son tercer y mejor cuarto equipo y carries del juego. Sobre todo, os digo que va a salir un equipo que represente lo mejor del juego, como en Natlan salieron los equipos de Mabuika y Skirk y a día de hoy se mantienen como mejores equipos del juego. Mi mejor consejo es que vayáis solo por soportes, principalmente ahora Durin y Columbina, y que a pesar de que os baité mucho Barca, os baité mucho Sandrone, os baité muchos carries que van a salir, vayáis mejor o intentéis estar tranquilos para snipear el mejor posible equipo que haya en Notcry, para solo ir por un carry más en lo que falta de Notcry si ya habéis sacado Nefer y Flinch, y manteneros con 2 equipos que sean los top de Notcry junto con uno de los 2 mejores equipos actuales que son el de Mabuika y el de Skirk. Y con sacar 3-4 equipos vais sobradísimos, porque he visto miles de cuentas a día de hoy después de 5 años de Genshin y 4 años de crear contenido de gente con una infinidad de carries sin sentido que no puede llegar a conseguir o completar equipos. Y os habéis dado cuenta que todos los equipos comparten los mismos soportes. Con tener esos soportes, que como veis no son tantos, ya podéis intercambiarlos para jugar todos los mejores equipos del juego. Exprimir el contenido, sacar todos los recursos y, como dije antes, ahí ya podéis hacer el mono. Citrali descendentes, Bárbara descendentes, no sé qué DPS, Nilou a construcción crítica, nukeando los hits de su ulti haciendo medio millón. Lo que os apetezca, eso siempre va a ocurrir. Pero, como podéis comprobar, la construcción general y el puzzle de piezas que nos trae Hoyoverse es muy fácil si entendéis todo esto. ¡Poquito más! Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para abrirme a publicitar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.